Bien, seguimos con el programa. Hacemos brevemente un alto en la discusión, en el debate sobre la ley de jubilaciones, sobre la situación de la provincia y de la nación. Y vamos a hablar sobre qué está pasando con la pandemia en buena parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Y para ello apelamos a la opinión de un querido amigo, que es el titular de IDEA Internacional, que está radicado en Santiago de Chile, que es Daniel Sobato. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, querido Eduardo. Un placer estar en tu programa y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el impacto político en líneas generales de la pandemia en toda la Latinoamérica nuestra? ¿Cómo ves la situación? Eduardo, la pandemia es una crisis holística, integral, que tiene efectos en cascada. Es decir, es una crisis de salud cuyas medidas para atacar esa crisis de salud llevan a consecuencias muy severas en materia económica, en materia social, con aumentos de pobreza, desigualdad, en destrucción de empleo, y todo eso gatilla un aumento de la insatisfacción social que ya estaba presente en la región previo a la llegada de la pandemia. Recordemos que a fines del año pasado muchos países habían enfrentado situaciones de estallido social, empezando por Haití, siguiendo por Honduras, Ecuador, Colombia, Chile. Y todo esto obviamente está presentando y va a presentar desafíos muy importantes en materia de gobernabilidad. Así que la situación del impacto político es la consecuencia de esta suerte de tormenta perfecta en el cual la pandemia se está desplazando cada vez más y de manera cada vez más acelerada en la región. Fíjate que ya hoy la región de América Latina, junto con Estados Unidos y Canadá, el continente americano, ya es el epicentro de la pandemia. Y dentro de nuestra región, el caso muy preocupante de Brasil, que ya tiene más del 50% de las personas infectadas y casi más del 60% de todas las muertes registradas respecto de la pandemia. ¿Te llamó la atención, te sorprendieron los errores groseros cometidos por Bolsonaro? No, yo lo he venido advirtiendo de hace tiempo, de que uno de los problemas que América Latina tenía, y de nuevo pre-pandemia, era haber elegido, particularmente en el caso de Brasil, un líder populista, muy peligroso desde el punto de vista de todos sus mensajes, como habíamos visto, homofóbicos, racistas, toda su política de atacar al crimen, pero de una manera violando los derechos humanos. Entonces, ya ahí había signos muy preocupantes que se terminaron de confirmar durante la pandemia, y hoy estamos viendo a un Bolsonaro que, pese a tener más del 50%, como decía, de los infectados de toda la región, más del 50% de todas las muertes registradas en la región en relación con la pandemia, sigue teniendo una actitud frívola, sigue teniendo una actitud irresponsable, y este es un país que tiene 8 fronteras en América del Sur, así que en gran medida lo que vaya a pasar con la pandemia en América del Sur no solamente está atado a lo que haga cada país, sino también al impacto regional que Brasil ya está teniendo y puede llegar a tener. Y yo creo que la situación de Bolsonaro en Brasil, si continúa con esta manera muy frívola y irresponsable, se va a complicar mucho en lo político, porque ya hay varios casos de juicios políticos solicitados, ya hay una tensión y un conflicto muy fuerte instalado entre Bolsonaro, el Congreso, Bolsonaro, la Corte Suprema, Bolsonaro con los principales gobernadores como el de Sao Paulo y el de Río de Janeiro. Así que yo anticipo una situación de mucha conflictividad política y a su vez arrinconado por una situación económica muy grave y por las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia le está haciendo en relación a las denuncias que su ex ministro de Justicia y de Seguridad, Moro, ha dicho que Bolsonaro lo presionó para intervenir e influir en la Policía Federal. Así que ahí vamos a tener noticias en las próximas semanas y quizás meses. ¿Cómo ves la actuación de Argentina
en esto, en la gestión de la pandemia, digamos, en lo que hace la República Argentina, por supuesto, y conteniendo las situaciones que se están dando en algunos países fronterizos, como precisamente Brasil y Chile, que son, digamos, no sé si la contracara, pero tienen situaciones distintas. Yo creo que si ponemos al tema del manejo que el gobierno de Alberto Fernández viene haciendo de la pandemia en relación y lo comparamos con lo que otros gobiernos de la región vienen haciendo, creo que es un manejo que a la fecha, y digo a la fecha porque estas son crisis en desarrollo, lo ha hecho, yo diría, bastante bien. Ha tratado de generar un diálogo permanente con los expertos en materia de medicina y de infectología. Ha llevado y está llevando un diálogo, yo diría, muy importante con los gobernadores, incluido con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, que es de otro partido político. Yo he visto que esto ha generado algunas críticas al propio Rodríguez Larreta, pero yo creo que en este momento esta es la actitud que uno espera de los gobernantes, poder poner las diferencias políticas de lado y concentrarse en el tema de cómo hacerle frente a la pandemia, y sobre todo una situación muy inédita que tiene la Argentina desde el punto de vista de diferencia respecto a los otros países, que es su gravísima situación económica, agravada aún con el tema de la negociación de la deuda externa. Ya estamos en un default blando y habrá que ver qué pasa en los próximos días, si este default blando es la puerta de entrada a una negociación que evite un default duro o si vamos directamente al default duro. Así que yo diría que hoy por hoy la evaluación es bastante positiva, pero de nuevo, esto es día a día, ¿no? ¿Cómo imaginé? Yo sé, Daniel, que bueno, obviamente nadie tiene las respuestas ni se puede, pero ¿cómo imaginás el mundo de post-pandemia? ¿Va a haber un nuevo orden internacional? Eso es definitivo. Acá hay dos grandes grupos. Aquellos que consideran de que lo que va a surgir post-pandemia es un mundo totalmente nuevo, o sea, es un cambio de dirección muy fuerte. De aquel otro grupo, dentro del cual yo me incluyo, que creemos que la pandemia en realidad algunas cosas va a cambiar, pero esencialmente es un gran acelerador de tendencias que ya estaban presentes. Y lo que vamos a ver es una reconfiguración de un nuevo orden geopolítico internacional. ¿Cómo se va a terminar cristalizando ese orden? No lo sabemos todavía, porque va a depender muchísimo de varios factores. Número uno, ¿cómo sale de esta pandemia China, y particularmente Xi? Por el otro lado, ¿qué pasa en Estados Unidos con las elecciones? Si es reelecto Trump o si hay una alternancia con Biden. Hasta ahora Estados Unidos ha renunciado bajo la conducción de Trump a no ejercer ese liderazgo que habíamos visto que siempre Estados Unidos había tomado en cualquier crisis, desde 1945 a la fecha, y de manera particular en la crisis financiera del 2008-2009. Así que todo está en un proceso de mucha transición, pero claramente el mundo post-pandemia va a ser un mundo en el cual vamos a ver un nuevo orden internacional, y a su vez lo que tenemos que ver es cuáles son los elementos y factores que van a dejar esta post-pandemia. Número uno, veo un papel del Estado mucho más importante que el que teníamos antes, una reconfiguración de la relación Estado-mercado. Vamos a ver una situación económica muy preocupante, y eso va a traer cambios significativos en materia de un aumento fuerte en la digitalización, el impacto que esto va a tener en el mundo laboral y en el mundo de la educación, y todo el tema de lo que va a implicar también la gobernanza mundial, porque obviamente el sistema con el cual se gobernó el mundo desde 1945 a la fecha, que fue el sistema de Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Internacional del Comercio, va a tener que ser reconfigurado, repensado para darle una nueva gobernanza mundial que se condiga con el nuevo escenario internacional que va a surgir post-pandemia. ¿Trump corre riesgos por esta situación, y más allá de los errores que cometió, tiene riesgos de perder la elección en noviembre?
Yo diría que Trump venía hasta la pandemia, hasta que llegó la pandemia, prácticamente con una reelección no totalmente segura, porque no hay nada seguro, pero bastante asegurada. La situación de la economía venía creciendo muy bien, tenía pleno empleo, la bolsa Dow Jones estaba por encima de los 29.000 puntos, prácticamente tenía casi, que yo diría, la reelección asegurada. La pandemia ha cambiado todo esto, pero también ha cambiado los gravísimos errores de Trump, sobre todo al inicio, pero que todavía sigue cometiendo, en el manejo de cómo hacer frente a la pandemia. Fíjate que en este momento ya Estados Unidos tiene más de 1.6 millones de personas infectadas y tiene más de 95.000 personas que han muerto a la fecha. Así que esto le va a pasar y le está pasando factura, Trump lo sabe, por eso tiene que hacer dos cosas. Número uno, echarle toda la culpa que pueda a Xi y a China de que lo que está pasando en Estados Unidos es culpa del manejo desprolijo y no ético que ha hecho Xi ocultando información. Y número dos, tiene que reabrir la economía en estos pocos meses que quedan de aquí al 3 de noviembre para tratar de poner en pie la economía, y de ahí está el empuje que él está haciendo y la presión de reabrir la economía aun cuando todavía no está claro qué consecuencias esto podría llegar a tener. Punto final. Se teme de que haya una segunda ola muy fuerte en materia del coronavirus y que eso va a darse con la llegada del invierno en Estados Unidos, y la elección del 3 de noviembre va a estar en el medio del desarrollo del otoño camino a invierno, así que creo que son elementos que le van a complicar mucho la reelección. La última y muy breve, porque yo me tengo que ir al corte. ¿El opositor Biden da la talla? Da la talla, lo que pasa que es muy difícil hacer una elección donde prácticamente estás escondido en un sótano, tenés que hacerlo a nivel virtual, no podés hacer campaña, y además tenés a un presidente que está 24/7 en Twitter y en la televisión, así que estás jugando con mucha desventaja. Bueno, Daniel, ha sido un placer escucharte, tenerte en el programa, y valoramos mucho, como siempre, tu opinión sobre el contexto internacional y sobre todo el latinoamericano, ¿eh? Muchas gracias, fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto, que se pueda que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, un abrazo virtual para ti, tu audiencia y toda mi querida Córdoba, desde Chile. Muy bien, chau, chau. Bueno, Chau. Temas complicados los de Daniel, nos tenemos que ir al corte y después volvemos a analizar y a hablar un poco sobre política cordobesa y nacional, por supuesto. Ahora volvemos.